o menos. Bueno, nos quedamos en esa parte. Creo que ni siquiera es esta parte, creo que es más arriba. Sí, se está aquí. 44, 44, 166. Ok. Nos hemos quedado aquí en la parte del óxido de etileno que se tenía a la salida del mezclador, que son los 666.667 kilomol hora. Y quedamos que este óxido de etileno lo íbamos a tratar de transportar hacia todo el proceso, ¿no? Entonces voy a jalar esto más para que podamos checarlo para irme a solucionar prácticamente el reactor 1, que es lo que me interesa. Bueno, espérame, aquí está. Ok, déjenme lo pego aquí. Y más o menos. Bueno, esa es la cantidad de óxido de etileno que nosotros tenemos justamente aquí. La que tenemos aquí en 11, que es la que entra para acá y la que se combina junto con el amoníaco. Este óxido de etileno, pues claramente sale del destilador y este óxido de etileno es el que tenemos a la entrada del destilador, ¿sale? Que es, bueno, aquí por ejemplo, no sé por qué le puse 10, ahorita estoy viendo que le puse 2 números, pero bueno, no importa. Entonces este óxido de etileno sale del absorbedor junto con agua. Acuérdense que el agua para el problema es despreciable. Bueno, no me piden que lo calcule, o al menos no me importa en este caso cuánto se alimenta. Entonces el agua no se cuantifica como tal. Bueno, entonces este óxido de etileno sale de la columna de absorción y por lo tanto es la cantidad de óxido de etileno que sale en 4, ¿sale? Entonces este óxido de etileno sale del reactor 1. Entonces este óxido de etileno es el que nosotros tenemos a la salida del reactor, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo con eso? Todos sí visualizamos que ese es el óxido de etileno que tenemos en 4. Sí, profesor. O hay alguien que no le... Pero, No, o sea, sale completo, ¿verdad, profesor? sí, sí, completo. O sea, porque de hecho no se agrega óxido de etileno en ningún lado. Si se fijan, el único lugar de donde estamos obteniendo estos 666, si seguimos el caminito, pues es aquí, ¿no? De ningún lado se agrega otra vez óxido de etileno. Entonces sale completamente del reactor estos 666. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo que esa es la cantidad de óxido de etileno que sale del reactor? Sí. Sí. Ok, Sí. va que va. Profe, Manda. ¿podría explicarlo otra vez, por favor? Es Sí. que no le entendí muy bien. Bueno, este óxido de etileno es el que sale en 14, ¿no? El que sale del mezclador. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y luego este óxido de etileno, pues claramente no se agrega aquí en el mezclador más que amoníaco y óxido de etileno. Entonces es el que alimentamos al mezclador. ¿Sí? Entonces, Ok. volvemos a lo mismo. Aquí tenemos una mezcla agua-óxido de etileno y es el que alimenta el destilador. Es esta misma, nomás que aquí viene junto con agua, ¿no? Pero pues aquí se separa. Pero es lo mismo que sale del absorbedor. ¿Estamos de acuerdo? En ningún otro lado agregamos óxido de etileno más que aquí, en 4. Entonces, este óxido de etileno que tenemos aquí entra a la columna de absorción, se separa con agua, luego lo separamos en el destilador y luego entra al mezclador y luego pues ya entra el proceso como tal. Pero serían estos 666 al parecer, ¿no? Déjame ver, nada más, a ver si no me estoy regando. Según yo, es el valor que yo tomé, pero... Ajá, que es 14, ¿no? Porque el reactor, que es lo que tenemos en 15, son los 1000, son esta parte, ¿no? De hecho, son lo que sacamos con la parte de la conversión. Pero ya una vez que hacemos el balance, son estos 666. Entonces, prácticamente esta cantidad que yo estoy aquí manipulando, pues es la que va a salir aquí en 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende por qué? Ahora sí. Sí, profe, ya. Ok, Gracias. sale. Entonces vamos al reactor 1. Ok, vamos a ver que esté correcto mi balance para el reactor 1. Dice lo siguiente. Acuérdense que yo aquí no tomo en cuenta recirculación, no tomo en cuenta nada, nada más entrada del reactor y salida del reactor, ¿va? Entonces voy a empezar aquí. Dice, la cantidad de óxido de etileno que tenemos en 4, o sea, hacia la salida del reactor, es igual a la cantidad de óxido de etileno que tenemos en 3. En este caso no hay nada, pero igual lo estoy colocando, más la cantidad de óxido de etileno que estoy formando en la reacción 1, que es esta de acá, ¿no? Luego, nada más aparece, en este caso, óxido de etileno por acá. Luego, la cantidad de etileno que nosotros que estamos sacando, o sea, es en 4, lo que no reacciona, es igual a lo que alimento en 3, menos el etileno que consumimos en la reacción 1, o sea, se viene siendo este de acá, menos el etileno que consumimos en la reacción 2.
¿Estamos de acuerdo? Al menos con óxido de etileno y el etileno. ¿Está bien el balance? Sí, ¿no? Sí, Sí. profe. Ok. Profe. De ahí si ven alguna reclamación, pues me dicen. Luego, dióxido de carbono. La cantidad del dióxido de carbono, en este caso que está en 4, a la salida va a ser igual el que alimentamos más el dióxido de carbono que se forma. Ahora, aquí por ejemplo, si gustan, bueno, voy a traer un poquito la figura. Aquí está. A la salida del reactor tenemos todas esas especies. Etileno que no reacciona, el óxido de etileno que estamos formando, dióxido de carbono que se forma, agua que se forma, oxígeno que no reacciona y el nitrógeno que es inerte, ¿sale? Entonces, aquí por ejemplo, toda esta parte va a entrar al absorbedor, una parte se va a ir del óxido, más bien todo el óxido de etileno se va a ir en 8 y claramente todo lo que tenemos en esta corriente 4 menos el óxido de etileno lo vamos a tener aquí arriba en la corriente 5, que es la que se va a purgar, bueno, una parte se purga y otra parte se recircula. Entonces trae etileno que no reacciona, trae una parte de CO2, trae una parte de oxígeno y trae una parte de nitrógeno. Entonces aquí, por ejemplo, me dice que el 10% se va para acá y el 90% se recircula. Pero pues prácticamente lo que yo quiero que ustedes vean, que a la entrada nosotros vamos a combinar, bueno, aquí por ejemplo, bueno, voy a poner para que sea un poco más claro, nitrógeno, oxígeno. En la alimentación fresca tengo etileno, nitrógeno, tengo oxígeno y se combina justamente con lo que comentaba, ¿no? Etileno, nitrógeno y oxígeno, pero se combina también con CO2. Entonces aquí a la entrada también voy a tener CO2, ¿va? Nada más quiero que lo visualicen un poco para que puedan resolver bien el balance. Bueno, regreso para acá. Entonces, sigo con el balance del oxígeno ahora. El oxígeno que tengo en 4, es decir, el que no reacciona, es igual al oxígeno en 3, menos el oxígeno que se consume en la reacción 1, menos el oxígeno que se consume en la reacción 2, que sería esta parte. Y al final, el nitrógeno en 4, o sea, a la salida, es igual al nitrógeno en 3. Esto hablando nada más de la alimentación del reactor y de la salida del reactor. Todavía no estoy tomando en cuenta las recirculaciones, nada más estoy tomando en cuenta lo que es la pura alimentación y pura salida del reactor. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Queda claro? ¿Están bien mis balances? Sí, profesor. Sí. Sí, Ahora, vamos con la primera parte importante. Tengo los datos del reactor 1 y estas son, al parecer, las ecuaciones que me están dando y son los datos que me están dando. Los voy a poner un poco más grandes para poder visualizarlos. Bueno, de entrada, lo primero que yo tengo que evaluar es, ¿este sistema que tengo en pantalla está en serie o está en paralelo? Paralelo. Ya es paralelo, ¿de acuerdo? A estas reacciones ya no tengo que hacerles nada. Porque, por ejemplo, aquí algunos me dijeron, no, es que tengo que sumar esta con esta para formarla en paralelo. Pero en realidad ya está en paralelo. ¿Por qué? Porque parte de, en este caso, óxido de etileno y parte, bueno, también del oxígeno, pero como tal los productos son independientes. Entonces, en una reacción, ¿no?, se oxida hasta tener óxido de etileno y aquí se oxida todavía más hasta que formó el dióxido de carbono. Entonces, prácticamente los dos son independientes. Si yo hubiera tenido aquí, por ejemplo, el óxido de etileno de este lado, entonces sí, es una reacción que está en serie, porque para que se dé la reacción 2, tiene que producirse este. Pero aquí no, este se lleva al mismo tiempo si yo lo quiero ver desde el punto de vista, ¿no? Una parte, obviamente por velocidad de reacción, primero pasa esta, ¿no? Primero ocurre esta, porque es una oxidación, digamos, un poco más sencilla, y esta es una oxidación, pues ya, total. Entonces, las reacciones están en paralelo y por lo tanto no tengo que hacerles nada, ¿va? Ahora, tengo la selectividad que es óxido de etileno respecto a lo que es etileno, C2H4. Y esta selectividad es de 0.95, ¿de acuerdo? Y también tengo la conversión, en este caso, del etileno. Ok, ahora me voy a ir a mi balance que yo ya propuse y voy a colocar el dato que tengo. El dato que tengo, pues, es el óxido de etileno que tengo en 4, que tengo en este caso la salida. Entonces, este óxido de etileno lo voy a colocar acá y son los 666.667, ¿no? Kilomol hora. Ahora, esto pues prácticamente es una buena noticia, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, aquí puedo colocar óxido de etileno, no se está en este caso alimentando,
al reactor, lo único que se está alimentando es etileno. Entonces este de aquí es 0. ¿Estamos de acuerdo que es 0 el óxido de etileno que se alimenta? Porque no tenemos nada de óxido de etileno. Sí, profe. Entonces, Nada más se forma. Ajá, solo se forma. Entonces, este valor de aquí se puede utilizar como valor estequiométrico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo ya puedo sacar la cantidad de etileno que se consume en la reacción 1 y también puedo sacar la cantidad de oxígeno que se consume en la reacción 1. ¿Estamos de acuerdo? Porque tengo el formado. Aquí sí puedo ocupar directamente este valor porque nada más se está pues prácticamente colocando en la primera reacción. ¿Va? Pero No hay datos de conversión, ¿verdad, profesor? sí hay datos de conversión, es sí. 25%. ¿Y no afecta eso al resto de los componentes? ¿O todavía no llegamos a esa parte? Tú dime, ¿a qué afecta? ¿La conversión a quién afecta? Pues eso quiere decir que sale, o sea, son los reactivos sobrantes, pues, que no alcanzaron a reaccionar. Es delimitante, ¿no? Pero pues, se tendría que contemplar en el balance el factor, ¿no? Pues no, bueno, o sea, haz cuenta que tú haces tu balance aquí y ya después lo calculas, pero mi pregunta es, de acá, esta conversión, ¿a quién afecta? Nada más como tal. En la estequiometría del etileno. Nada más, ¿estás de Sí. acuerdo? ¿Y a quién relaciona la conversión? ¿Qué relaciona? ¿Qué entre qué? El reactivo que entró con el reactivo que reaccionó, ¿no? Prácticamente. Oh, Entonces, no me afecta a lo que es el óxido de etileno. ¿Estás de acuerdo? Porque de todas formas ya. el óxido de etileno es el que se está formando. Sí, ¿Sí? ya entendí. Ok. Acuérdense que siempre tenemos que ir a la definición como tal, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí si ustedes se tratan de mecanizar, pues hay un problema muy grande. De hecho, con la solución ahorita vamos a ver que hay un problema muy grande si te mecanizas. Realmente tienes que pensar, es el chiste, ¿no? Aquí van a tener que pensar. Ayer les comentaba, bueno, con quien estaba ayer checando el problema, les decía, probablemente les voy a poner algo muy fácil, pero van a tener que pensar. Los que ya cruzaron conmigo saben que es de pensar prácticamente. Entonces aquí pues, no es nada que, me mecanizo y así. Van a pensar a fuerzas. Pero bueno, regreso al punto. Ya tengo la cantidad de óxido de etileno que estoy formando, entonces prácticamente yo ya puedo hacer la estequiometría de la reacción 1. Porque pues ya tengo prácticamente todo. Pero todavía no la voy a hacer porque también me interesa la estequiometría de la reacción 2. De la reacción 2 no tengo nada, absolutamente nada. Pero para eso tengo los datos de selectividad. Entonces antes de cualquier otra cosa o antes de empezar a hacer estequiometría, voy a ocupar la parte de selectividad, ¿sale? Ok, entonces voy a empezar con la selectividad, en este caso óxido de etileno contra etileno, ¿de acuerdo? Y con este valor yo puedo, en este caso, calcular, por ejemplo, la cantidad de etileno que nosotros estamos haciendo reaccionar. Entonces este punto 95, ¿no? Va a ser, por ejemplo, la cantidad de C2H4 o óxido de etileno que estamos obteniendo. En este caso el que estamos obteniendo es el que sale, es decir, el que tenemos en 4. Acuérdense que es el que estamos obteniendo. Aquí da igual porque es igual el que se forma también, pero recuerden que siempre se hace respecto a lo que estamos obteniendo. Luego vamos a poner el coeficiente estequiométrico del C2H4, pero en la reacción en paralelo, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues ya lo tengo, C2H4O, que viene siendo la misma reacción, ¿sale? Porque ya sabemos que está en paralelo. Y aquí de este lado vamos a colocar la cantidad de etileno, C2H4, que reacciona, ¿no? O que se consume, entonces, que reacciona. Pero hay que recordar algo, la cantidad del C2H4 que reacciona es de manera global, es decir, estoy calculando todo el etileno que reacciona como tal, no nada más una parte, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí vamos de este lado y voy a despejar esta cantidad. Entonces me quedaría por acá que la cantidad de C2H4 que reacciona es igual a esto mismo, ¿no? De hecho, nada más van a cambiar de lugares el punto 95 y, bueno, la selectividad y esta parte, ¿no? ¿Sí está bien el despeje? Sí, ¿no? Nada más, este está multiplicando, va a pasar, este está dividiendo, pasa multiplicando, y está multiplicando, va a pasar dividiendo. Cambiamos nada más de lugares. Bueno, y entonces, esta parte de acá, pues nada más la voy a colocar, ¿no? ¿Cuánto estamos obteniendo? Estamos obteniendo 666.67, y el valor del coeficiente estequiométrico de la reacción paralelo del óxido de etileno, pues en este caso es 1,
No lo estoy colocando aquí, pero pues aquí está nada más. Entonces 667 entre 1, pues en este caso sería 666.667, al final entre 0.95. ¿Cuánto me da esta cantidad de etileno que reacciona? Son 700 y algo, no me acuerdo. Ayer que me están pasando sus valores. 701, punto cerrado, ¿es cerrado? Punto 75. 6575. 75. 75, ok. Kilomol hora, aproximadamente, ¿no? Entonces, esta es la cantidad de etileno que está reaccionando, pero recuerden, esta cantidad de etileno reacciona en total, ¿de acuerdo? Entonces, este no es la cantidad de óxido de etileno que consumimos en la reacción 1, no es la cantidad de óxido de etileno que consumimos en la reacción 2, sino es el total, es decir, tiene que englobar a estos dos consumidos. Entonces, por ejemplo acá, nada más para hacer un pequeño paréntesis, esto ya lo habíamos hecho, ¿no? Pero lo quiero volver a colocar porque a partir de aquí ya voy a empezar un poco más rápido con problemas para que no se les vaya a olvidar. Cuando yo calculo la cantidad del consumido, que en este caso reacciona, por medio de la estequiometría, yo estoy calculando, por ejemplo, el total, y en este caso le corresponden los 701.75 kilomol hora. Ahora, pues prácticamente tengo que averiguar cuánto se consume en 1 y cuánto se consume en 2, y esto lo puedo hacer mediante la estequiometría, ¿sale? Ahora, otra cosa. Yo realmente puedo ocupar, por ejemplo, otra selectividad, porque tengo la selectividad, por ejemplo, contra el C2H4O, que es de 0.95, pero también tendré la selectividad, por ejemplo, contra el CO2, que sería el resto, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo aquí de preferencia lo voy a hacer así. Ya tengo cuánto deben de sumar los consumidos, ¿no? Ahora, vamos a hacer la parte de mi reacción, nada más para ver estequiometría, ¿no? Yo les comentaba, si ustedes gustan colocarlo así o si ustedes gustan colocarlo con la forma de estequiometría y las relaciones, está bien, ¿no? Yo no tengo ningún problema que lo hagan de una o de otra manera, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, que ustedes lo puedan poner así. Estequiometría, bueno, pues en la estequiometría me dice que aquí se forma, hay que ponerle más, 666.667, quizás si ustedes se van a TS o algo por el estilo, si tengan que colocar pues la estequiometría, pero yo no tengo ningún problema que lo pongan así, ¿no? Porque pues, entiendo qué es lo que están colocando. Entonces aquí estamos produciendo 666.67, por lo tanto se están consumiendo, porque aquí tenemos 1, se consumen 666.667, es decir, en la reacción 1 se consumen de óxido de etileno esta cantidad, ¿no? Y entonces aquí, como tenemos la mitad, ¿de acuerdo? Sería esto entre 2, 333.333. ¿Estamos de acuerdo con estos valores que acabo de colocar? Se consumen 666, se forman 666 y se consumen 333. ¿Estamos de acuerdo con eso que coloqué? Sí, profesor. Sí. Les digo, Sí, profesor. pueden hacer esto o pueden hacer estequiometría, ¿no? Yo no tengo ningún problema. Es masa eso, ¿verdad, profesor? Esto no es masa. Esto es, ¿Son moles? pues sí, porque mira, estamos trabajando Es menos, ya entendí los kilomol, ¿no? Sí, no, son kilomol. Sí, ya vi. Ok, entonces aquí por ejemplo ya puedo entender una cosa. Mira, ya saqué la estequiometría de la reacción 1, pero para sacar la estequiometría de la reacción 2, pues ya tengo esta parte, ¿no? Mira, lo que nosotros estamos consumiendo de etileno son 701.75. Ok, entonces yo sé que la suma entre este y este son 701.75, esto lo voy a mantener. Y déjenme traerme esto para acá. Ok. Entonces, como yo ya tengo la cantidad, voy a poner aquí mismo, como yo tengo la cantidad de etileno que estoy consumiendo en la reacción 1, son estos 666, entonces aquí le voy a colocar 666.667, automáticamente puedo calcular la cantidad de, entonces, etileno que se consume en la reacción 2, ¿de acuerdo? Recuerden que la parte de selectividad nosotros sacamos el valor completo de lo que se consume. Entonces, si se consumen 701.75, nosotros vamos a tener por acá 666.667. ¿Y esto cuánto se consumiría de etileno en la reacción 2? 35.083. 35.083. Y en este caso son kilomol hora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con ese valor?
Sí, profe. Profe. Ok. Entonces ya con este valor, ahora puedo obtener la estequiometría de la reacción 2, ¿de acuerdo? Porque ya tengo pues prácticamente todos mis datos. Entonces voy a colocar aquí, a ver, nosotros estamos consumiendo 35.083, entonces aquí tendremos que poner menos 35.083. Entonces si ustedes se fijan, consumimos 666 en la primera, 35 en la segunda y por lo tanto estamos consumiendo totalmente 701.75, pero es puro consumido, todavía no estoy hablando del alimentado. Haciendo estequiometría, pues multiplicamos esto por 3 porque aquí este es 1, entonces por 3, ¿cuánto sería 35.083 por 3? 100 y algo, ¿no? 105.249. 105.249, entonces estamos consumiendo 105.249 kilomol hora, en este caso de oxígeno, y de CO2, entonces sería 35 para 1 kilomol, para 2 kilomol serían 70 y cachito, ¿no? Producimos, ¿cuánto? 70.166. 70.166. Algo que no chequé es si estaban bien balanceadas las reacciones, ¿eh? Ya me fui yo como literal, pero creo que sí estaban bien balanceadas, ¿no? Sí, están bien balanceadas. Recuerden no hacer lo que yo hice, que es nada más asumir, sí están bien balanceadas, ¿de acuerdo? Si no hay que revisar. Bueno, 70.166 y de agua, entonces también voy a colocar 70.166, ¿no? Más 70.166. Entonces esto nada más es haciendo estequiometría. Insisto, si quieren hacer la parte de los cálculos estequiométricos lo pueden hacer. Pero bueno, aquí yo tomé como en cuenta el valor que tenía en este caso de etileno. Y aquí ya son los valores que yo más o menos voy colocando. No sé por qué no me sale bien el 6. 70.166. Pero bueno, ¿alguna pregunta aquí mientras arreglo este valorcito de por acá? 166. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Dime. Creo que entré tarde y no escuché por qué usó ese 666 de óxido de etileno. Porque es lo que se está produciendo, o lo que está, perdón, es lo que estoy alimentando en la reacción. ¿Dónde está? A ver. Todo esto. Aquí nosotros teníamos, por ejemplo, acá. ¿Te acuerdas que el día de antier habíamos calculado de acá? El óxido de etileno que tenemos en 14, que eran los 666. De acá. ¿Sí? Entonces, estos 666 son los que tenían 14. En 15 nosotros alimentábamos 1000. Entonces, estos 666 son los que salen del mezclador y son los que, por ende, entran al mezclador. Entonces, estos 666 están aquí en 14, están aquí en 11, están aquí en, 8, 10. Yo le puse aquí los valores. Entonces, este óxido de etileno en ningún lado se agrega. De hecho, en ningún lado se agrega. Lo único que hago es separarlo. Entonces, este óxido de etileno que tenemos a la salida del absorbedor es el mismo óxido de etileno que nosotros estamos alimentando al absorbedor. Y la corriente que está alimentando al absorbedor es la corriente 4. Y esa corriente 4 es la salida del reactor 1. Entonces quiere decir que a la salida del reactor tenemos esta cantidad de óxido de etileno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias, profe. Bien, entonces. Ok, por eso ocupé esa cantidad de óxido de etileno. Entonces, por ejemplo, mi balance que yo tengo aquí dice, el óxido de etileno que tengo en 4 es igual al óxido de etileno que tengo en 3 más el que se forma. Entonces aquí, por ejemplo, me doy cuenta que no tengo óxido de etileno en la entrada, no se está recirculando nada, pero tengo el óxido de etileno que tengo a la salida. De hecho, creo que lo puse en esta diapositiva, aquí está, que son estos 666. Y por lo tanto, como el óxido de etileno solamente está en la reacción 1, de acá, pues ocupo como base de cálculo este valor, ¿va? Para hacer toda la estequiometría de esta reacción. Porque a diferencia, por ejemplo, del reactor 2, en donde tengo monotonolamina, la parte de la DA y TA, aquí el óxido de etileno solamente lo tengo como producto y no se consume en ninguna de las dos reacciones. Bueno, sí, en ninguna de las dos reacciones. Sí, por eso coloqué eso. ¿Va que va? Gracias, profe. Bien, entonces. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué estaba? Así. Cuando hago estequiometría, entonces, para la reacción 1, lo hago en función de los 666. Se consumen 666, se consumen 333. Y yo sé que una parte aquí estaba el balance. Una parte es para la reacción 1 y otra parte es para la reacción 2, pero en total son 701 porque yo lo saqué con la selectividad. Siempre que yo calculo con la selectividad es
todo el reactivo que reacciona en ambas reacciones, ¿no? Entonces, ya que tengo la cantidad de etileno que se consume en la reacción 2, hago la estequiometría. ¿Alguna otra pregunta respecto a la estequiometría de la reacción 1 o la reacción 2? No, profe. ¿Seguros? No. Bueno, pues. Ahora, voy a actualizar mi balance de materia, ya que tengo prácticamente, no es cierto, no tengo prácticamente todo, eso es una mentira, todavía me va a hacer falta un buen. Ok, empiezo. La cantidad de etileno que tengo en 4, no sé cuánto es, la que tengo en 3 tampoco sé cuánto es, pero sí sé cuánto es lo que se consume en este caso de óxido de etileno, que son 666.667, y acá quedamos que se consumen 30 y tantos, ¿no? A ver, déjeme revisar rápidamente, 35.083. 35.083, ok, que en total dan 701. Luego sé cuánto se forma de CO2, lo que se forma de CO2 son 70.166, entonces ya tengo la cantidad que se forma, ajá. No tengo cuánto entra en 3, porque eso es de la recirculación, tampoco tengo cuánto entra en 4, porque no tengo en 3, pues tampoco tengo lo de 4, pero sé que aquí tiene que haber algo por acá de este lado. Bueno, también tengo aquí cuánto se consume en este caso de hidrógeno en la reacción 1. En la reacción 1 se consumen 333.333, y en la reacción 2 se van a consumir 105.249. Ok, entonces 105.249. Entonces le pueden dedicar un espacio para estequiometría o pueden hacerlo así, les digo, no hay ninguna bronca, como ustedes se sientan un poco más cómodos. Y hasta aquí, ¿no? Hasta aquí todavía tengo como incógnita pues la parte del etileno que yo estoy alimentando al reactor. Bueno, hasta aquí, por ejemplo, lo único que puedo seguir resolviendo con los datos que yo tengo es el etileno que se alimenta, porque todo lo demás va a depender de la recirculación. Entonces voy a calcular el etileno que se alimenta. Esto tiene que ser con la conversión, ¿de acuerdo? Era lo que me preguntaban hace rato. Pero la conversión, ¿en dónde me afecta? Bueno, la conversión te afecta en la cantidad de etileno que nosotros vamos a estar, pues obviamente trabajando, ¿no? A ver, entonces voy a irme para acá y voy a colocar la conversión de, en este caso, el etileno. Conversión del etileno, ¿sale? Sería de 0.25. ¿Pero 0.25 qué? Porque realmente siempre colocamos, sí, 0.25. ¿Pero 0.25 qué? Bueno, relaciona en este caso a la cantidad de etileno que nosotros estamos consumiendo, ¿de acuerdo? O que reacciona, si ustedes lo quieren ver así. ¿Entre qué? Por eso les preguntaba, ¿qué es la conversión? No es una fórmula nada más, sino es una relación de algo. Estamos haciendo reaccionar 0.25 kilomol por cada kilomol que nosotros estemos, por ejemplo, alimentando. Pero alimentando al reactor, ¿de acuerdo? Ok, entonces yo ya tengo la cantidad de etileno que está reaccionando, por lo tanto puedo calcular la cantidad de C2H4 que estoy alimentando al reactor. Aquí claramente yo tengo que despejar, ¿no? Me quedaría así, ¿no? C2H4 que reacciona entre 0.25. Pero este C2H4 que reacciona, pues claramente tiene que ser el global. Bueno, tiene que ser este de acá. Tiene que ser tanto el que se consume en la reacción 1 como el que se consume en la reacción 2. ¿Sale? Porque estoy haciendo reaccionar esta parte. Aunque uno sea indeseado, de todas formas está reaccionando. Entonces, yo ya tengo que en total está reaccionando 701.75, que fue el valor que yo obtuve de la selectividad. Entonces, este es el que reacciona en total y este es el que se tiene que sustituir. Entonces agarro, sustituyo y me queda que la cantidad de etileno que nosotros vamos a alimentar al reactor, es decir, que yo tengo en 3, sería de ¿cuánto? Eso por 4, ¿no? Como 2.800 solo por el estilo. 2.806.96. Ok, y kilomol hora. Entonces este es el que yo estoy alimentando al reactor, es decir, es el etileno que entra en 3, ¿de acuerdo? Preguntas con la utilización de la conversión. Entonces acuérdense lo que yo les comentaba. Mira, si tú tienes selectividad, puedes relacionar lo que sale con lo que está reaccionando. Y la conversión, lo que reacciona con lo que alimentas al reactor. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas. Creo que aquí me comí un decimal nada más. Creo que era 0.75. ¿Afecta mucho si es 0.75? Sí, ¿no? Serían 2.807. Ahí está. Bueno, es casi lo mismo. Va, gracias. ¿No hay preguntas entonces?
Bueno, entonces aquí pues ya voy a terminar de sustituir. Ah, mira, pues ya tienes el etileno que tú vas a colocar acá, ¿no? Estás alimentando 2807. Va que va. Entonces, 2807. Entonces se consumen 701 y ya sé qué cantidad, en este caso, de etileno voy a tener, por ejemplo, en 4 a la salida del reactor. ¿Cuánto me da esta resta? Como 2105.26. 26, sale. 2105.26. Ok, ahora, todavía ya me acordé. Esto me pasa por no leer el problema. Todavía puedo hacer otra cosa en el reactor. Me dice aquí, la conversión del etileno, estamos hablando del reactor, ojo, ¿no? Porque es algo que también me preguntaban. La conversión del etileno es de 25%, estoy hablando del reactor 1. Y la alimentación del oxígeno es el doble de lo requerido por la estequiometría. Ah, ok. Entonces, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de la entrada del reactor. Entonces, la alimentación al reactor, aunque aquí no dice que sea la alimentación al reactor, pero se entiende que estamos hablando del reactor por la conversión del etileno. Entonces, aquí yo puedo calcular la alimentación del oxígeno, porque es el doble, en este caso, de la estequiometría. Aquí, punto y seguido, ya es otra cosa, porque sabemos que después de un punto, pues es otra idea. Entonces aquí dice, el oxígeno se toma del aire. Ah, ok, entonces yo voy a alimentar el aire, pero pues al proceso, claramente. Entonces yo puedo calcular otra cosa. Lo que puedo calcular es la cantidad de oxígeno que se alimenta el reactor, es decir, el oxígeno que yo tengo en 3, ¿sale? Ok, ahora voy a poner aquí de este lado. Oxígeno que tengo en 3. Dice que el oxígeno que tú vas a tener en la reacción 3 es el doble del estequiométrico. Bueno, pues entonces tengo que ver cuánto es estequiométrico. ¿Qué quiere decir estequiométrico? Pues lo que reacciona en ambas reacciones, ¿no? En este caso, lo que se consume en la reacción 1 y lo que se consume en la reacción 2. Eso es el estequiométrico, ¿de acuerdo? Entonces, esta cantidad, que de hecho ya tengo, es esta parte, son los 333 para la reacción 1 y los 105 para la reacción 2. Entonces, para que esto se lleve a cabo, al menos tienes que alimentar esto. Luego les voy a poner algún problema con exceso, entonces para que ustedes también vayan tratando de recordar esa parte, ¿no? Ok, entonces por ejemplo acá, de este lado, la cantidad estequiométrica, que voy a poner el oxígeno estequiométrico, en este caso el que se consume, va a ser igual a, ¿cuánto es? 438. Punto, ¿cuánto? 438.582. 582, ok. Este es el oxígeno estequiométrico. ¿Estamos de acuerdo de por qué este es el oxígeno estequiométrico? ¿Sí se entiende? ¿Qué fue lo que hice? Ojo, Sí, profe. si no entienden, pregúntenme. Lo voy a volver a repetir. Esto es el oxígeno que se consume en 1 y este es el oxígeno que se consume en 2. Entonces yo tengo que alimentar esa cantidad de oxígeno para producir lo que tengo en este caso en mente, que son los 666. Si yo no alimento esta cantidad de oxígeno, una parte del oxígeno que va a estar destinada para la reacción 1 la va a tomar la reacción 2 y por ende voy a tener fallos, en este caso, en mi proceso. Entonces hay que poner mucha atención con eso. Bueno, entonces ya tenemos la cantidad de estequiométrica. Ok, ahora, la alimentación que nosotros tenemos en 3, si es 3, es 3, es 3, es 3. Sí, es 3. Va a ser igual a 2 veces el estequiométrico. Entonces voy a colocar aquí 2 por 438.582 y aquí este me va a dar ¿cuánto? 877.18. Punto 18 y estos son kilomol hora, ¿sale? Bueno, entonces esta es la cantidad de oxígeno que yo voy a alimentar aquí, ¿no? Al reactor como tal. Todavía no veo recirculaciones ni nada, pero esto lo puedo sacar porque me da una condición. Entonces voy a colocar por acá la cantidad de oxígeno que tenemos en 3 son 877. ¿Qué me dijeron? Punto 18, ¿va? Entonces con esto ya puedo calcular la cantidad de oxígeno que tenemos a la salida. ¿Cuánto oxígeno sale del reactor? Pues la mitad, ¿no? Pues si yo estoy alimentando el estequiométrico y se consume el estequiométrico, tiene que salir 438.52. ¿Sí, no? 0.582. Sí. Quizás por decimales no salga, pero bueno, al menos eso es
Algo que tiene que ser claro, ¿no? Si estoy alimentando el doble de estequiométrico, entonces se va a consumir el estequiométrico y me va a quedar solo una parte. Bueno, entonces ahora sí, ya tengo prácticamente toda esta parte de la salida del reactor. ¿Preguntas con la parte de salida del reactor? ¿Vamos bien? ¿Pregunta con el oxígeno? Ok. Ahora voy a resolver lo que les hace, como que siempre les cuesta mucho trabajo. Eso que voy a resolver prácticamente es, ¿cómo se llama? A ver, creo que tengo unas diapositivas de este lado, me las voy a robar. Voy a robarme esta diapositiva. Ok, no le hagan caso a los valores, porque los valores están incorrectos. Porque creo que le estaba explicando algo y luego ya no los terminé de corregir. Nada más voy a robarme la figura. Entonces voy a quitar todo esto, porque en realidad creo que no los... empecé a modificarlos en otra... Bueno, esto fue de otra clase que hice, pero no modifiqué bien los valores, ¿no? Nada más creo que lo guardé y ya. Bueno, aquí está mi figura que yo tengo que analizar. Ok, esto es muy importante, muy importante, ¿sale? Aquí no le he puesto los numeritos, pero bueno, nada más quiero que hagan caso a la parte de lo que tenemos. Ok, en la entrada tenemos C2H4, tenemos CO2 y tenemos nitrógeno. Entonces aquí tenemos de este lado, ¿no? Luego esto entra al reactor 1, reacciona todo y nosotros a la salida vamos a tener exactamente lo mismo, ¿no? Prácticamente, con excepción de que aquí se le agrega óxido de etileno. Era algo que yo quería checar, ¿no? C2H4O. Y bueno, esta corriente entra al absorbedor, ¿sale? Y creo que aquí me faltó agua también. Agua, sí, porque se forma agua. H2O. Ok, ahora sí. Entonces esto entra al absorbedor y como yo estoy hablando que también utilizo agua, pues a la salida, por ejemplo, del absorbedor de este lado, pues voy a recuperar lo que es el óxido de etileno y voy a recuperar el agua. Aquí el agua no me interesa tanto, realmente, por cierto, porque me lo dice el problema, pero pues nosotros podemos cuantificarla si ustedes quieren. Entonces aquí vamos a llevarnos el óxido de etileno y nos vamos a llevar el agua, ¿sale? Porque estoy haciendo la separación con agua. Ahora, ya que nosotros hagamos esta separación, pues entonces a la salida vamos a obtener esto mismo, pero sin óxido de etileno y sin agua. Es decir, vamos a tener etileno que no reaccionó, el CO2, ¿no? El oxígeno, nitrógeno, y una parte la vamos a purgar, un 10% de esta corriente se va a ir para acá, y otro 90%, en este caso el total, se va a ir para este lado, ¿no? A esta corriente. Profe, cuando nos dicen eso, no se está afectando como la proporción entre los reactivos, bueno, entre los componentes, ¿verdad? Simplemente es en masa o en mol, pues, o sea, un porcentaje se va para un lado y otro para el otro lado. Exacto, es como, por ejemplo, yo siempre les pongo este ejemplo cuando estoy hablando sobre composiciones. Si tú haces una jarra de agua de limón, ¿no? Y tú a tu hermano le sirves un vaso y tú te llevas un vasote muy grande, ¿a qué sabe el agua de limón de tu hermano? Pues igual, tiene la misma concentración. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Sí se entiende? Ok. Entonces no estoy afectando nada. Ahora, lo que yo tengo que entender es algo bien sencillo. Entonces pongan aquí porque es la clave, lo que les comentaba ayer. Esto es lo que nos define como ingenieros o no. Cuando nosotros empezamos a andar un proceso, o echamos a andar un proceso, lo que hacemos es lo siguiente. Aquí, de este lado, que es la alimentación fresca, que no la he colocado, nosotros aquí en la alimentación fresca tengo etileno, tengo oxígeno y tengo nitrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo empiezo con la carga, en este caso de mi reactor, pues alimento, no hago que se reacciona y empiezo a recircular, ¿no? Empiezo a recircular, hasta que yo alcanzo algo que se llama régimen permanente. Nosotros no hacemos análisis de estados dinámicos, ¿de acuerdo? Porque sería muy complicado y vendrían ecuaciones diferenciales y sería algo totalmente distinto, pero bueno, es padre, pero es algo distinto. Nosotros siempre hacemos análisis, o al menos lo que llamamos de la carrera y lo que va a terminar de la carrera, de, en este caso, estados estacionarios, es decir, procesos en régimen permanente. Entonces, eso es algo que yo tengo que entender. Ok, entonces, para cuando yo llego en régimen permanente, ¿no? Por ejemplo, al principio, aquí va a haber una válvula de la purga, y al principio, pues, quizás todavía no lo estoy abriendo, hasta que yo tengo, por ejemplo, algo considerable. Entonces, en el momento que ya estoy más o menos como que aquí actuando para evitar acumulación, ¿no? Entonces ya voy a abrir la purga. Pero entonces nosotros tenemos que entender una cosa muy sencilla, que es justamente lo que les voy a decir aquí.
Las salidas del proceso. Las salidas del proceso, en general, vamos a tener solamente dos. Vamos a ver dónde están las salidas del proceso. Insisto, eso es muy, muy, muy importante. Acá están. Mis salidas del proceso. Mi salida del proceso es la 18, que es en este caso DA, MEA y TA, y la corriente de purga, nada más. Entonces nosotros, hablando sobre salidas del proceso, tengo dos, nada más. Dos. Entonces, todo lo que entra tiene que salir. Claramente, si hay reacción, pues hay que quitarle lo que reacciona, pero al menos eso se tiene que cumplir. Entonces, todo lo que no participa en la reacción tiene que salir. Ahora, yo les comentaba en la primera clase, en el examen diagnóstico, ¿cuál es la función de la purga? Pregunta, ¿cuál es la función de la purga? Evitar que se acumulen inertes. Exacto, evitar que se acumulen inertes prácticamente para que no tenga problemas con la presión, ¿sí? O para que no tenga problema con la parte de concentración o algo por el estilo. No quiero inertes. Porque, por ejemplo, ¿por qué no tengo problema con el óxido, con el etileno? Por ejemplo, el etileno no tengo tanto problema porque de todas formas se va a consumir, ¿no? Aunque claramente estoy purgando algo porque no quiero invertir en un separador. Pero, por ejemplo, con el óxido de etileno no sale en ningún momento. Entonces el óxido de etileno pues no importa porque se recircula y porque es un reactivo. Entonces no hay tanto problema porque se va a estar consumiendo. Pero con la purga es 7, ¿verdad, profesor? Sí, la purga es la 7. Pero, por ejemplo, con los inertes tengo un problema porque estos inertes no se consumen dentro del proceso. Entonces, como no se consumen dentro del proceso, se van a estar acumulando. Y esto me va a derivar en problemas de operación. Entonces, yo tengo que sacarlos a fuerzas, ¿de acuerdo? Ahora, pregunta. Por ejemplo, el nitrógeno que estoy alimentando en la corriente 1, pues va a estar por aquí. Pum, entra al reactor, se va para acá, luego se va para acá, luego voy a purgar una parte, se va a recircular otra parte. Y aquí va a estar, ¿no? Dando vueltas. Entonces, yo sigo alimentando nitrógeno. Si la corriente 7 no existiera, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el nitrógeno se va a quedar dentro de mi proceso. Entonces, conforme yo vaya operando, ¿qué es lo que le va a pasar aquí al sistema? Que en un momento va a reventar esto. Porque el nitrógeno nunca se purgó. Entonces, para eso tenemos la purga. Ahora, algo muy interesante. El nitrógeno que tengo en 1 va a ser igual al nitrógeno que tengo en 7. ¿Cierto o falso? El nitrógeno que tengo en 1 es el nitrógeno que tengo en la purga. ¿Eso es cierto o es falso? Cierto. Eso es cierto. Sí, es cierto, porque es la única salida que tiene. Claro, entonces lo que entra sale, ¿de acuerdo? Eso es algo que tengo que entender. Ok, entonces el nitrógeno que tengo en 1 es el nitrógeno que tengo en 7. Oye, pero yo aquí veo que está recirculando. Sí. O sea, vas a tener una recirculación constante. Porque, insisto, cuando tú eches a andar tu proceso, pues vas a empezar a recircular aquí una parte, hasta que alcances tu régimen permanente. Pero esto ya es una cantidad de nitrógeno que ya sabes que va a estar por acá, ¿no? Como transporte. Pero si yo no purgo, entonces se va a estar acumulando más y más, hasta que en un momento pues va a reventar. Para eso purgo, para mantener mi régimen permanente, que obviamente yo ya calculé. Entonces, el hecho de que el nitrógeno que esté en 1 es el nitrógeno que esté en 7, no significa que no haya nitrógeno en 6. ¿Estamos de acuerdo? Porque estoy recirculando. Pero claramente la cantidad de nitrógeno que tengo en 1 es la cantidad de nitrógeno que tengo en 7. ¿Estamos de acuerdo? O sea, y toda la recirculación también, o sea, la cantidad de nitrógeno en la recirculación como tal es constante, entonces no importa realmente cuánto sea, ¿sí? Pues no importa en cuanto a costos, ¿no? Porque el nitrógeno es inerte, pero sí me importa en cuanto a las fracciones y eso, ¿no? Pero sí, como tú dices, es constante, como tal. Porque, por ejemplo, se va a estar recirculando por acá, pero, por ejemplo, lo que entra en 3 siempre va a ser lo mismo, ¿no? Lo que tenemos en 6 siempre va a ser lo mismo y lo que entra en 2 es lo mismo. ¿Pero por qué es lo mismo? Porque estoy sacando mediante la purga, ¿sale? Ahora, ya que se termina la clase y ya no he visto lo que yo necesito. Ahora, otra cosa. El CO2. El CO2 es la sustancia importante aquí. El CO2, como tal, es una sustancia que nosotros estamos formando dentro del reactor, ¿de acuerdo? Dentro del reactor 1 estamos formando CO2. A ver, lo voy a poner por acá. Aquí estamos alimentando CO2, pero no porque yo tenga alimentación fresca de CO2. De CO2 no hay alimentación fresca, no había CO2. Este CO2 se está originando aquí, en el reactor 1. Entonces este CO2, igual lo vamos a poner por acá.
una parte se purga y otra se recircula, ¿no? Y entonces alcanzamos el régimen permanente. Pregunta, y esta es justamente la clave del problema. La cantidad de CO2 que nosotros tenemos que se forma en el reactor es la cantidad que se tiene que purgar. ¿Por qué? Ojo con lo que estoy diciendo. La cantidad de CO2, hagan de cuenta que vamos a poner por pasos, ¿no? Primer acto, alimento etileno, oxígeno y nitrógeno al sistema. Segundo acto, hagan de cuenta que esto no existe, ¿no? No existe porque no he echado a andar el reactor. Segundo acto, digamos que pongo mis condiciones de presión y temperatura y empiezo a generar esto a la salida del reactor, ¿no? Entonces hago la separación, se empieza para acá y entonces empieza a recircular, pum, 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 empieza a recircular hasta que obtengo mis concentraciones y condiciones del sistema. Después de un rato, o quizás en el momento, empiezo a purgar, ¿no? Empiezo a purgar de manera que todo lo que entra es igual a lo que sale. Y justamente esta es una cuestión muy importante. Entonces, yo tengo que extraer cierta cantidad de CO2, pero la cantidad de CO2 que yo tengo que extraer tiene que ser la formada en el reactor. ¿Por qué? Porque es prácticamente igual que el nitrógeno, ¿no? Solo que en lugar de la alimentación desde afuera, pues podríamos decir que la alimentación de CO2 es el mismo reactor. O sea, que no es una alimentación, pero funciona igual. Entonces, para evitar que se acumule, se sigue purgando y lo que se genera en el reactor se purga en la purga, pero como constantemente sigue produciendo, pues constantemente sigue sacando. Es igual, ¿no? Como el nitrógeno. ¿Y por qué tengo que purgar el CO2? Porque si no se sigue acumulando, pues sigue entrando el etileno y sigue reaccionando el etileno y se hace cada vez más. Pero, ¿y otra razón? La recirculación. O sea, sí estoy de acuerdo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué el CO2 se tiene que purgar? ¿Por qué? Porque es un gas. El etileno también es un gas. Y el etileno ¿Ya no reacciona el CO2? ¿No nos interesa? ¿Por qué no me interesa? Y aparte no me es de utilidad. Ajá. Porque, por ejemplo, si el CO2 reaccionara por acá, en el reactor 1, no hay problema, no hay bronca. Pero el CO2 es una especie inerte como tal. Ajá. O sea, lo obtienes, pero ya no se utiliza en ningún otro lado. En ningún otro lado se utiliza. Entonces, lo tienes que sacar del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos justamente a esta parte. Vuelvo a repetir. Esa es la condición del sistema. La cantidad de CO2, no que sale, porque no es el que sale. La cantidad de CO2 que se forma en el reactor es la cantidad de CO2 que tienes que sacar del sistema. Ajá. Porque si tú no sacas la cantidad de CO2 que estás formando, entonces vas a tener acumulación, ¿de acuerdo? Y recuerden lo que les acabo de decir, nosotros vamos a querer trabajar en régimen permanente, ¿de acuerdo? Entonces, si yo aquí formo 50 kilomol, entonces le agrego 50 kilomol a lo que ya entró aquí de CO2. Vamos a poner que aquí vea 100, aquí voy a tener 50, son 150. Entonces, por ejemplo, acá tengo que purgar los 50 para que aquí tenga 100, ¿no? Y se conserva esto. Y, por ejemplo, si purgo menos de lo que se forma, lo que va a pasar es, vamos a poner acá, tenemos 50, 50 más 100 son 150, y purgo 40. Bueno, purgo 40, aquí voy a tener 110. Y aquí voy a tener 110, entonces aquí tengo 110. Entonces ya no es el mismo proceso en régimen permanente. Entonces hay que acordarnos que en todos los procesos que nosotros estamos viendo aquí en ESIQUE están en régimen permanente para que lo podamos estudiar. ¿Qué es régimen permanente? ¿Se acuerdan qué significaba régimen permanente? Que que las condiciones de operación no cambian con el tiempo. Exacto, que las variables se conservan igual respecto al tiempo. Entonces, por eso, todo lo que sea inerte tiene que sacarse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Sí. Profe, yo tengo una duda. A ver, escucho. No sé si ya lo explicó. ¿Por qué dijo que se purgaba el etileno? El etileno, ok, el etileno. De hecho, es una muy buena pregunta. ¿Por qué se purga etileno si el etileno es pues parte esencial de mi reacción, ¿no? Bueno, para empezar, se tiene que purgar porque no quiero invertir en un separador, o sea, prácticamente. Porque, por ejemplo, acá hago el análisis, ¿no? De, mira, tengo etileno, tengo CO2, tengo oxígeno y tengo nitrógeno. Entonces, aquí, por ejemplo, yo podría poner un separador para separar el etileno, el CO2, el nitrógeno. Entonces, yo podría recircular todo el etileno.
Pero yo supongo aquí, el problema no lo dice, pero eso es algo que yo tengo que evaluar, que aquí no vale la pena poner un separador para quitar el etileno. O sea, ¿por qué? Porque aquí el etileno no está tan caro y por eso, ¿no? O quizás lo que purgo es muy poquito. Entonces, en realidad es por eso. Entonces, cuando yo quiera, es una buena pregunta, ¿no? Por ejemplo, acá de este lado, en donde tenemos el óxido de etileno, todo el óxido de etileno todo se recirculaba, ¿de acuerdo? Pero aquí, como tengo presencia de inertes también, entonces tiene que purgar. Entonces, no vale la pena, según es lo que yo pienso, colocar aquí un separador. Es decir, en cuestión de costos, quizás te sale más barato tirar un poco de etileno que intentar recuperarlo por medio de un separador, ¿sale? Sobre todo porque estos de acá, todos son gases, prácticamente. Entonces, por aquí, para llevar a cabo una destilación a vacío, no sé. Entonces, vale quizás menos, o me gasto menos purgando un poco, que invirtiendo en un separador. Por eso. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo otra duda. Dime. ¿Me escucha? Por ejemplo, en este esquema dice que todo el CO2 se tiene que purgar. Pero yo veo que está alimentando CO2 a la línea que alimenta el reactor. No. ¿Se podría decir que aquí estamos en un régimen no permanente de aquí a que alcanzamos la permanencia? Sí, pues siempre que tú arranques un proceso, vas a empezar en régimen no permanente, ¿estás de acuerdo? Justamente es eso, porque te digo, cuando tú arrancas cualquier cosa, pues tú empiezas aquí, ¿no? Aquí lo que te comentaba, empiezas con la alimentación acá de este lado. Y luego empiezas a hacer el reactor, pum, 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 recirculas, hasta que tú tienes tus condiciones como tal ya permanentes. Pero al principio siempre es un régimen, en este caso, pues obviamente dinámico. De hecho, cuando tú operas en operaciones unitarias, siempre te dicen, vamos a esperar unos 5 minutos, unos 10 minutos, en lo que alcanza el régimen permanente. Esto es normal. Pero ojo, lo que yo dije es no que todo el CO2 se purga. Dije, todo el CO2 que se forma en el reactor 1 se purga. O sea, todo el CO2 que tenemos en el reactor 1, ¿de acuerdo? No todo el CO2. Entonces, lo que yo voy a estar formando aquí en el reactor 1 es lo que se va a purgar, ¿sale? No todo el CO2, porque aquí, por ejemplo, se puede malinterpretar. Porque si yo digo que todo el CO2 se purga, pues aquí tengo CO2 en 4, luego tengo CO2 acá. Y si estoy diciendo que todo el CO2, ¿por qué tengo CO2 aquí, no? Entonces aquí no debería tener CO2. Pero no estoy diciendo eso, ¿no? Claramente aquí yo estoy diciendo que una parte se recircula y otra se purga. Pero en total voy a tener más cantidad de CO2. Pero al menos se tiene que purgar lo que se forma. ¿Por qué? Porque si no purgo lo que se forma, voy a tener acumulación y entonces no voy a tener régimen permanente. Era lo que te comentaba. Si yo aquí tengo a la entrada, no sé, 100, y luego aquí se forman 50, voy a tener 150 a la salida. Entonces, de estos 150, acá yo purgo 50, me quedan 100 de CO2 acá. Y entonces aquí son estos mismos 100. Pero si formo 50 y purgo 40, entonces purgo 40 y aquí ¿cuánto voy a tener? 110. Entonces aquí a la entrada ya no tengo 100, sino son 110. Entonces ya no son condiciones estacionarias. ¿Estamos de acuerdo? Porque voy a tener acumulación. Entonces para evitar eso, lo que tengo que hacer es purgar lo que se forma en el reactor. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? En algún punto nos va a preguntar cuánto deberíamos purgar, por ejemplo. ¿Eso es posible? ¿Cómo se diseña la purga? ¿O eso no es de esta materia? Pues tiene que ser de balance de materia, pero pues se los puedo mencionar sin ningún problema, ¿no? ¿Qué les puedo preguntar? Sí, les puedo preguntar todo, ¿no? Prácticamente. Por ejemplo, aquí me están diciendo que es 10%, 90%, aunque eso es en función, por ejemplo, de tus condiciones. Eso ya es más empírico también, tengo que decirlo. Pero bueno, ya se me acabó la clase, ya ni modo. Platicamos eso en otra ocasión, ya para terminar la clase, porque si no, sí, está bien, es lo único malo. Perdón, pero sí te voy a responder. Ahora, lo que yo quiero que haga pues, es que terminen el balance, ¿sale? Ya el día lunes, pues voy a aplicar lo de la hoja de Excel y todo, porque yo quiero, por ejemplo, contestar, ¿no? Contestar lo que me están pidiendo. Realmente todavía no estoy contestando nada. Lo que me están pidiendo en mis incisos es el diagrama de bloques, bueno, eso ya lo hice. Los flujos de los materiales a la entrada y a la salida. O sea, tengo que hacer un análisis de entradas y salidas y el potencial económico. Entonces, el día lunes voy a ocupar justamente la hoja de Excel, ocupando todo esto, porque tengo que hacer el balance en toneladas año, ¿sale? Y me piden el flujo de recirculación. Bueno, entonces, nada más para terminar
la clase, vuelvo a repetir. Los inertes que nosotros tenemos en el sistema tienen que salir, ¿de acuerdo? Es obligatorio que salgan. ¿Por qué? Porque son inertes. Entonces, como son inertes, estos se van a acumular porque no reaccionan, no se consumen en ningún lado. Por eso ocupo separadores y demás. En algunas ocasiones no es viable poner un separador, por ejemplo, para el nitrógeno. Es como, bueno, como para qué pongo un separador para nitrógeno si no lo voy a utilizar. Quizás si estuviera produciendo amoníaco, bueno, quizás tengo que poner un separador. O quizás, en este caso, si estoy produciendo oxígeno a partir del aire, bueno, pues voy a poner un separador. Pero el nitrógeno como tal no me interesa, lo que me interesa es el oxígeno. Pero en algunos procesos, pues obviamente no me interesa, como aquí. Aquí tengo nitrógeno y tiene que salir. Entonces, el nitrógeno que entra al sistema es el que sale. Ajá. Y otra cosa, el CO2 que estoy formando en el reactor es el que sale. Entonces, en función de esto que acabo de repetir, ya puedo terminar mi balance. Entonces, tarea. El día lunes no hay clases, por cierto, ya me estoy emocionando.